Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Me dieron la oportunidad hoy de compartir la palabra. Le mandamos saludos allá a todo Benecer, allá en Los Ángeles. Apóstol Luis, que mi padre también, le bendecimos. Y bueno, vamos a entrar a lo que nos mandaron. Yo quisiera que me acompañara al pasaje ahí en el Evangelio de Mateo, versículo 13. Capítulo 13, versículo 31 y 32, dice así la palabra de Dios, y ahorita vamos a orar también. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que tome control de este momento, de este tiempo que el Señor nos permite. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú, Señor, el que hables a nuestro corazón, que tú nos regales, Señor, un espíritu de restauración familiar, una unción de restauración, que vayamos en pos de esas promesas familiares que tú nos has dado. Yo te pido que tú te muevas en cada casa, en cada lugar, Señor, que tú hagas la obra que tú quieres, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te entrego mi boca, mi corazón, Señor, y danos tú las herramientas que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le quería entrar un poquito con esto porque me llama la atención aquí, eh, viendo cómo este grano de mostaza se convertía en un gran árbol. Pero ¿por qué estoy hablando de este grano de mostaza? Hoy quiero hablar un poquito de la fe, pero en Mateo 17:20, o sea, para pegar estos dos versículos, Mateo 13:31 y 32 y Mateo 17:20 dice, y él les dijo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe, oiga, como un grano de mostaza, fíjese, lo mismo que decir el mismo grano de mostaza, aquí, fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces, dése cuenta aquí que el grano de mostaza que el Señor siembra en este campo que somos nosotros es la fe, nos regala esa fe en forma de don que dice la Biblia que es una fe con la que entramos, pero no fe de nosotros, sino una fe que es regalada de parte de Dios. Entonces, esta fe que empieza como una semilla, pero que debe de tener su desarrollo y terminar como un árbol, que ya no solo, que no solamente sea tan pequeña que no se ve, sino que vaya avanzando a tal punto que se vea y que sea para uso de otros, para beneficio de otros, que termine en un árbol frondoso, una fe que crece para ser un árbol con muchas ramas, que se convierte, fíjese, y tal vez es el primer punto para poder abrir desde aquí, pero quiero que se dé cuenta que esta semilla cambia de forma. Esta semilla, que es la semilla de mostaza, que es la fe, que nos la dan en forma de semilla, tiene que ir sufriendo cambios y convirtiéndose. Esa fe se va a transformar en un tronco que se va a convertir después en un árbol, que de repente tiene muchas ramas, que tiene hojas, que tiene frutos, que da sombra, que da protección. Entonces, usted mira, ¿y esto qué con la familia? Podrá tener muchos ángulos, pero yo quiero enfocarme porque si una cosa que debemos de tener, no solamente individualmente, sino en casa, que debemos de percatarnos que es algo, hermano, ¿cómo se dice? Eh, Importantísimo, que es algo esencial en nuestra vida y para la restauración de nuestra casa, es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que toda la gracia, todo el evangelio de Dios es por fe, por medio de la fe y para fe. Todo se basa en la fe. Entonces, me llama la atención que, y este es el punto, y aquí voy a entrar, me llama la atención que todo empieza con un granito de fe, con algo que es chiquito, que no se ve, ahí enterrado, nadie lo nota, pero que termina transformándose y convirtiéndose en otras cosas, en un árbol, en ramas que terminan beneficiando a otros. Fíjese el punto, la primera semilla que no afectaba nada hasta que termina afectando a otros. Y ese es el punto que quiero hacer notado hoy, por lo menos hoy, porque hay muchas cosas que ministrar y hay muchas cosas que desarrollar en cuanto a la fe, pero pensando en esto, hermano, pensando en esto que le estoy diciendo, me empiezo a dar cuenta cómo nuestra fe no se puede quedar estática, tiene que irse transformando, tiene que irse viendo, tiene que ir saliendo para que esta fe entonces pueda impactar a los nuestros, pueda servir para los que están con nosotros,
Que no sea una fe en forma de semilla todo el tiempo, una fe enterrada todo el tiempo, sino que sea una fe que de repente empiecen a ver, empiecen a darse cuenta, empiece a ver ramaje, empiece a ver sombra, y entonces aquellos que están con nosotros empiecen a disfrutar esa sombra también. Entonces, fíjese, yo quiero que se dé cuenta, porque lo que estoy diciendo entonces es que la fe tiene ramas, la fe tiene, ¿cómo se dice? Sí, tiene un ramaje, tiene follaje, se va convirtiendo en cosas. Entonces, para poder entrar, que tengo hay muchas cosas que decir aquí, por lo menos de la fe, quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo 17, donde hay un pasaje muy importante, donde dice Romanos 1:17, lo voy a buscar aquí rapidito, Romanos 1:17, dice así la palabra de Dios, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero esto es lo que yo quiero que se dé cuenta, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero que se dé cuenta que esta fe que empieza como un granito de mostaza, que empieza como aquel don que nos regalan para poder entrar a la salvación de Dios, ahora se convierte en una vida, se convierte en una manera de conducirnos. Por eso, digamos, por ejemplo, viene Santiago en el capítulo 2, versículo 20, dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Que si la fe no empieza a mostrar frutos, que serían las obras, no empieza a transformarse en vida, no le empieza a salir una ramita que se ve como vida, que a eso no le llamamos fe, pero la vida que llevamos se va a ver porque nace de la semilla que es la fe. Entonces es una fe convertida en vida. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, de esta misma fe que nos sirve como semilla para ser salvos, de esta misma fe debería salir esta rama de vida, que sería una fe que se convierte en una manera de conducirnos, en lo que provoca esa fe que empuja, que hace nacer en nosotros obras, sacrificios espirituales, nuestro servicio, todo lo que desarrollamos, nuestras decisiones, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos. Y como estamos viendo un ángulo hoy familiar, como le decía yo, se puede ver ángulo individual también, que también es hermoso. Y creo que antes de querer impactar nuestra casa deberíamos de ver cómo crecemos individualmente para que podamos tener pues el impacto, ¿verdad? Para que podamos tener la luz bien encendida. Entonces, quiero que se dé cuenta que de esta fe que empieza como semilla, ahora vienen aquellos con fe, que su fe se transformó en pasos, se transforma en servicios, se transforma en sacrificios espirituales a Dios, se transforma en una forma y una manera de conducirse. En Romanos capítulo 4, versículo 12, a ver, aquí vamos a buscarlo, y que platiquemos así, desde usted donde está oyendo y yo donde estoy aquí, Moreno Valley, ahí platicamos en cuanto a esto. Hay que estudiarlo, hay que anotarlo, hay que pedirle a Dios que nos vaya dando estas herramientas. En Romanos 4:12 dice, y padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también, oiga, siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la fe se va a ver, también tiene una forma de verlo, se manifiesta, se transforma en una manera de vivir. Entonces me llama la atención porque a veces, hermano, tenemos que impactar nuestra casa, fíjese, con nuestra fe, pero no con nuestra fe en semilla, sino con nuestra fe vida, con nuestra fe transformada en una vida. Que se convierta en un ejemplo, que se convierta en un ejemplo para los nuestros, no solamente de que hablemos, sino que sea una fe que se vea, que le salga una rama a esa fe que se llama vida, que se llama una forma de conducirnos. Yo tal vez no me quiero quedar aquí mucho porque esto habría que ver las buenas obras, habría que ver los sacrificios, el servicio, que son las cosas que deben de surgir de una fe sincera, de una fe en semilla, pero que se terminan manifestando en lo que hacemos, en lo que desarrollamos, en el camino que tomamos, en la forma de conducirnos en una vida. Por eso a veces las familias son muy dañadas porque
profesamos una fe o decimos que tenemos una fe que no podemos vivir. Esto Pablo lo decía, me recuerdo, no me recuerdo exactamente dónde está, pero Pablo decía, la vida que vivo ahora, la vivo por la fe en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que ya la vida que llevaba ya no estaba basada, ya no surgía de lo que él era, de su humanidad, de su existencia, sino que ahora la vida que él tenía era una rama que había salido de la fe. Vamos a ver si lo encuentro. Ya no vivo yo, dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero yo sé que estos pasajes son conocidos por nosotros. Y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces esta fe que había empezado para abrir los ojos y decir creo en ti y entrar a la vida eterna, ahora se había convertido, se había transformado, había roto, había sacado una rama, había sacado una ramita que ahora se miraba. El que miraba la fe de Pablo, miraba la fe de aquellos transformada en vida, transformada en una forma de conducir. Quiero avanzar un poquito, porque le digo que en cada uno de estos me parece que nos podríamos detener. Ahora, también de nuestra fe se tiene que transformar, según Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, porque concluimos, oiga, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahora, yo quiero que se dé cuenta que entonces esta justicia de la que estamos hablando es un estado espiritual donde estamos justificados, donde dice la Biblia tenemos paz para con Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios porque fuimos justificados. Entonces el que obtiene esta justicia que es por fe, el que logra manifestar, el que logra convertir esa semilla de fe en un estado de justificación o de justicia, entonces se le ve la fe a él por el estado espiritual que vive en paz con Dios, vive justificado. Yo le puse aquí, es una fe que se convierte en justicia, en justificación. Al vivir por la fe también viene la justificación de parte de Dios, se manifiesta y entonces estamos confiados, estamos reposados en la obra de Él. Por eso le dije, este es un estado espiritual de paz. ¿Pero paz por qué? Porque fuimos justificados. Y es que a mí lo que me llama la atención y tal vez lo que quiero apuntalar en todo lo que Dios me permite hablar hoy es que esta fe, que era una semilla, que nos la dieron como una semilla pequeña, una semilla de mostaza, se transforma o se debe de manifestar, la debemos de trabajar de tal forma que se vea en nuestra vida, que se vea en nuestro estado espiritual, un estado espiritual donde nos sintamos tranquilos, nos sintamos reposados en la obra de Él y no en nuestras obras. Es que esto es importante. Mire, digamos Filipenses capítulo 3, versículo 9 también lo dice así. Mire lo que dice. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Entonces hay algunos que se sienten justificados, pero esa rama no viene de la fe, sino que viene de la ley. Y entonces viene y dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Quiere decir que de ahí mismo, de esa fe que Dios nos regaló como semilla, empieza a salir una actitud de justo, empieza a salir ¿cómo se dice? Un estado espiritual de justicia que tiene que transformarse, que se tiene que ver en nosotros, pero a partir de la fe y no a partir de lo que nosotros podemos hacer. Si no nos transformamos, hermanos, si no nos transformamos en unos religiosos, unos fariseos que querían ser justificados por las obras. En Romanos capítulo 9 dice, mire lo que dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe, oiga, le fue contada por justicia. Entonces su fe lo que produjo fue justicia, fue que Dios lo mirara justificado. Cuando hablamos de esta justificación, de esta justicia, la hablamos como una cosa aparte. Y sí lo es, no digo que no, pero es el producto de la fe. Abraham lo que tuvo fue fe, pero se lo contaron, se le vio, se le manifestó
como justicia, como un estado de justificación. Por eso la Biblia dice que en Cristo no hay condenación. Entonces, para tener ese estado de que nada nos condene, que nada nos separa, que nada nos haga dudar de nuestra salvación, de lo que Dios nos dio, tenemos que tener una fe que nos mantenga en un estado de reposo, sabiendo que Él ya hizo la obra en nosotros. Y no que estamos buscando obras para salvarnos o obras para ganarnos algo. Las obras son porque somos algo. Entonces fíjese, una fe que se transforma en vida, una fe que resulta en justicia. Ahora, avancemos un poquito. En 1 Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 versículo 5 me parece que es, más bien capítulo 4 capítulo 5 versículo 4, perdón, que estaba medio disléxico ahorita. Primera de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, oiga, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, fíjese lo que me llama la atención, que ahora dicen la fe que tenemos es nuestra victoria. O más bien, cuando veas la victoria, cuando empieces a tener esas victorias, cuando desarrolles una victoria sobre el mundo, sobre lo que eras, cuando empieces a ver que lo que eres ahora en Cristo empieza a vencer, empieza a tener victoria sobre lo que eras en el mundo. Esa victoria es tu fe. Entonces yo veo que aquí la fe ya no se queda como semilla solo para entrar, sino que es una semilla que nos lleva, que se empieza a manifestar o se empieza a convertir en ramas de victoria, en ramas que nos hacen firmes, en ramas que nos mantienen, hermano, fieles, que nos mantienen seguros, que nos mantienen, que desarrollan paciencia en nosotros. Esa paciencia que es upomone, ¿verdad? Que es una paciencia que nos lleva a perseverar y a obtener una victoria. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 16. Eso usted se lo sabe, porque aquí está la armadura de la fe. Pero me llama la atención, dice, en todo, tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos. En otro pasaje dice también que la fe viene a ser una coraza. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Que empezamos a tener victorias en Dios. Empezamos a vencer el pecado en nosotros, empezamos a vencer el mundo en nosotros, pasamos en la prueba y vencemos en la prueba, empezamos a tener victorias. Empecemos a tener y a disfrutar delicias en Dios. Pero esa es tu fe manifestada en victorias, tu fe convertida en un escudo que te ayudó a pasar la tentación, en una coraza que cuidó tu corazón contra las injusticias, contra las amarguras, contra los ataques del adversario. Y es que esto a mí me interesa, porque si queremos vida, vamos a tener que desarrollar la fe. Si queremos un estado de justificación, queremos tener un estado de justificación, de paz, de reposo en Dios, tenemos que desarrollar la fe. Si queremos victorias en nuestra vida espiritual como cristianos, tenemos que desarrollar la fe. Si la fe se queda como un grano de mostaza, entonces se queda enterrada, nadie la ve. Pero si se desarrolla esa semilla que es fe, empieza a cambiar de forma, se empieza a hacer un árbol, se empieza a hacer ramas y empieza a extenderse para beneficio de otros. A ver, avanza un poquito, porque esto ahí se lo vamos dejando usted lo va a ver en su pantalla, se lo vamos dejando uno por uno y usted hay que estudiarlo, esto hay que estudiarlo. En Hebreos capítulo 11, este me gusta mucho. Ahora, recuerde que estamos dando un ángulo familiar. Entonces, yo diría, si queremos ver victorias en casa, tenemos que desarrollar nuestra fe. Que nuestra fe se empiece a ver en victorias. Que nuestra fe nos dé una atmósfera, un estado de justificación y que se vea con nuestro caminar. Para que los nuestros vean ese árbol, para que sean refugiados, se pueden refugiar en esa sombra. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, 11:3, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, yo quiero que se dé cuenta en esto, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que no se ven fueron hechas de las cosas, de modo que lo que no se ve fue hecho de las cosas visibles. Entonces, yo quiero que se dé cuenta de algo aquí, que esta fe que estos tenían por la fe, dice, entendieron. Entonces la fe, yo podría decirte
Dime cuánto entiendes y yo te digo cuánta fe tienes. Dime cuánto entendimiento manifiestas en las cosas espirituales. Y entonces yo te voy a decir cuánta fe tienes o si estás desarrollando tu fe. Porque empiezo a entender o empiezo a ver aquí por la palabra de Dios que esto que empezó en una semilla de fe ahora nos permite entender profundidades y nos permite entender cosas que ni siquiera a veces los más estudiados y los más inteligentes, gente científicos, gente que fue a la escuela toda su vida, le cuesta entender. No tiene ese entendimiento porque no tiene fe. No manifiesta esta rama de la fe que es el entendimiento porque carecen de la semilla. Entonces, cuando tú empieces a entender cosas y empecemos a desarrollar las cosas, las profundidades, los misterios de Dios que a veces están en su palabra y que nosotros decimos, sí, pues así es, ¿verdad? Y que hay gente que por más que haga no puede entender. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que se está desarrollando tu fe. Se está desarrollando tu fe. Por eso la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿para qué? Para que haya entendimiento. Y si hay entendimiento, va a haber fruto. Ahora, yo quiero que se dé cuenta entonces que esta fe se transforma en entendimiento de las cosas espirituales. Para entender de la manera correcta, para poder incluso me llama la atención esto porque el entendimiento nos va a ayudar, hermano, a enfocar nuestra familia adecuadamente. Pero hay gente, hermano, que, bueno, digamos, no sé si usted se encuentra así, pero si usted de repente lee, ha oído mensajes y sigue, y no agarra, no puede entender, no entiende nada, le cuesta, siempre sus razonamientos están, lo que falta es fe. Lo que falta es que su fe se desarrolle. Debería de buscar cómo desarrollar su fe hasta que su fe le salga una rama, le salga un tronco que se llama entendimiento. Fíjese, otro versículo ahí solo para que vayamos ampliando esto. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, me parece que es, déjeme ver si lo estoy viendo bien. Sí, 1 Corintios 2, 4 y el 5 dice, y ni mi mensaje, hablando Pablo, dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que Pablo no les venía a decir cosas inteligentes y no buscaba persuadirlos con palabras hermosas, aunque yo no digo que está mal buscar las mejores palabras, pero lo que estoy diciendo es que no era eso lo que iba a causar el entendimiento de la gente, sino que iba a ser la fe en ellos, para que la fe que tuvieran ellos fueran las cosas espirituales y entonces pudieran entenderlas, pero no por una sabiduría humana, sino por la fe en Dios, que se iba a transformar en entendimiento. Por eso, digamos, hay un pasaje que como me gusta que dice, hablando Pablo, dice, yo, apóstol de Jesucristo, por la fe de los santos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estos por la fe habían entendido que Pablo, aunque era hombre, aunque venía tal vez mal empaquetado, lo que usted quiera, dicen algunos pasajes que su apariencia era un poquito menospreciable, pero por la fe ellos habían entendido que en él Dios había puesto toda la bendición para ellos, que era el que los iba a equipar, era el perito arquitecto de la iglesia. Pero es lo que le digo, es que a veces no podemos comprender, vemos las cosas y las vemos con estos ojos, como no hay fe, entonces no entendemos por qué desarrollar las cosas. Y entonces si nosotros no entendemos, ¿cómo vamos a impartir entendimiento para los nuestros? ¿Cómo se desarrolla para los nuestros este entendimiento si no lo desarrollamos nosotros? Entonces fíjese, déjeme recapitular un poquito. Una fe que se transforma, que se manifiesta en vida, que le sale una rama que se llama vida, que se llama obras. Una fe que se desarrolla en un estado espiritual de justicia, de justificación, de reposo, de descansar en su justicia. Una fe que le sale una rama donde se empiezan a manifestar victoria para nuestra vida, para nuestra casa. Una fe que le sale una rama y se convierte en entendimiento, en que cuando vemos ya no vemos así nada más, sino que vemos y vemos más allá, pero todo nace de la fe. Una fe practicada, una fe desarrollada que ahora se manifiesta en entendimiento.
en entender, en un entendimiento que es entendimiento, nos va a dar el discernimiento, nos va a hacer entender que a veces nuestros hijos no es que estén cansados, que no quieren ir a la iglesia, sino que tal vez están bajo ataque, que de repente ya no quieran sentarse a la mesa con nosotros, tal vez es porque algo los está molestando. Empieza uno a tener un entendimiento porque tiene fe, tiene ojos, mira con fe y entonces entiende de una manera correcta, de una manera más allá de lo que otros entienden. Entonces, siga un poquito porque todo esto hay que depositarlo para bendecir a la familia. Yo lo que quiero hoy es una arenga de parte de Dios por mi boca para decirles, hermanos, desarrollemos nuestra fe. Que esa fe que Dios nos regaló como semilla se convierta en un árbol. Se convierta en un árbol lleno de ramas que pueda ser sombra, refugio para los que están con nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 4, y avanzamos un poquito, aunque hay más que decir ahí, pero vamos a dejar ahí con lo del entendimiento, la fe que se convierte en entendimiento. Ahora vamos a ver en 2 de Corintios 4:13, 2 de Corintios 4:13, dice así la palabra de Dios, mire lo que dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, oiga, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, fíjese qué tremendo, porque ahora la fe se manifiesta o se empieza a ver, le sale una rama y es lo que hablamos. Yo le puse un discurso. Ahora, nuestro tema de conversación es el producto de nuestra fe. Entonces yo le estaba apuntando aquí, la fe cuando se empieza a desarrollar se convierte en el tema de conversación, se convierte en lo que sale en nuestra boca, se convierte en algo que no podemos callar, se convierte en nuestro discurso, se convierte en algo que hablamos, que preferimos hablar, con el que nos encontramos, tenemos que comentarle de nuestra fe. Fíjese qué tremendo. Y es que estaba buscando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, me parece que es. Vamos a ver. Sí. Dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor, oiga, ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Oiga, vuestra fe en Dios se ha divulgado. Ellos estaban predicando de Dios, ellos estaban hablando de las grandezas de Dios. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Pablo? Vuestra fe se ha divulgado. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde se miraba su fe? En lo que hablaban. De modo que nosotros, dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, yo solo quiero que se dé cuenta que cuando nuestra fe empieza a crecer, se tiene que desarrollar. ¿Y en qué se va a desarrollar, pastor? En tema de conversación. Se va a desarrollar en lo que hablamos, en algo que tiene que salir de nuestra boca. Donde hablemos, se tiene que manifestar nuestra fe en lo que hablamos. Digamos, un ejemplo así un poco burdo, pero que nos va a servir. Digamos, usted no sé si ha estado en algún lugar y de repente usted dice, amén, gloria a Dios, y alguien le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Pero no se dio cuenta porque brillamos, se dio cuenta porque hablamos, porque esa forma de hablar profesa una fe. Ahora, no solo porque uno diga amén y aleluya, tiene fe. No, pero estoy hablando de que cómo se puede manifestar lo que somos por hablar. Entonces veo que esta fe que se está gestando, que empieza como una semilla, se gesta y de repente saca una rama y se empieza a ver la fe en nosotros por lo que hablamos, por el discurso que tenemos, por el tema de conversación que sale de nuestra boca. Y esto es lindo, porque digamos, si le damos un ángulo familiar, debería de ser nuestro tema de conversación en casa lo que creemos, las cosas en las que hemos puesto nuestra confianza. Y eso de una vez se convierte en una semilla para los nuestros, para que oigan la fe, para que respiren la fe en todo lo que oyen de nosotros, que se oiga lo que creemos, que se presente nuestra fe. Digamos qué tremendo será que el hijo en un momento difícil lo que oiga del padre es, no, nosotros estamos confiados en Dios. No, Dios es bueno, Dios es santo, agradezcamos a Dios. Aunque tal vez usted piense que no se entiende nada, pero usted está presentando su fe por la manera que usted confiesa, por la manera que usted conversa y habla. Entonces, avancemos un poquito porque me quiero quedar en un punto aquí para poder enfocarlo fuerte en la familia. Pero todos estos me parece que si estas ramas
si logra surgir este árbol lleno de ramas en nuestra casa, por la fe que Dios ya nos regaló en forma de semilla, vamos a impactar a los nuestros. Vamos a ser como esa semilla de mostaza que primero está que no se ve, pero termina siendo refugio para muchos. En Gálatas capítulo 5, versículo 5, y este me gusta, aunque no me voy a quedar mucho acá, pero dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, oiga, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Entonces, me llama la atención aquí que la fe empieza a transformarse, empieza a desarrollarse y se convierte en esperanza. Es una fe que empieza a confiar en aquello que no se ve, en esperar aquello que se nos prometió y se transforma en una esperanza. Es una fe que crece hasta llegar a ser un ancla que nos mantiene seguros en la esperanza, que nos hace esperar la promesa. Por eso en Hebreos 11:1 dice, la fe es pues la certeza, vamos a ver si no me estoy equivocando. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nadie puede tener esperanza si no empezó con la fe. La fe tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose y de repente sale una rama de la fe y esta rama se llama esperanza. Es una fe que se convierte en esperanza para darnos seguridad en sus promesas. Es una fe que nos da la seguridad que aunque no veamos, tenemos una certeza, una convicción que nace en nuestra fe, que se muestra en nuestra confianza, aun cuando las cosas no se ven. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18, vamos a ver, lo voy a buscar aquí, Romanos 4, 18. Dice, hablando de Abraham, dice, y él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces, me llama la atención que a los 99 años, donde ya la esperanza humana se había perdido, dice la Biblia que él creyó. ¿Pero creyó por qué? Creyó porque tenía esperanza. Su fe se había convertido en esperanza y él esperaba algo que era imposible para el mundo, que era imposible para su humanidad, pero su fe estaba tan desarrollada que esa fe se convirtió en una rama. Yo le puse aquí las ramas de la fe, ¿verdad? Se convirtió en una rama de esperanza que se extendió para poder alcanzar sus promesas. Y a los 99 años tuvo su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, fíjese, porque a veces puede ser que estemos pasando momentos difíciles, puede ser que no hemos visto la obra en casa, puede ser que no hemos visto la obra en nuestro matrimonio, también puede ser que no hemos visto la obra ni en nosotros mismos, no, estamos viendo como que nuestro cuerpo todavía no produce aquella promesa que se nos dijo. Entonces debemos asegurarnos que para poder sostenernos en ese momento, que podamos tener una fe que se transforme en esperanza, que nos dé una certeza, que aunque no veamos, aunque dice la Biblia que Abraham miró su cuerpo como muerto ya, pero él creyó en aquel, pero fue una fe que se manifestó ¿cómo? En que estaba a la expectativa de que Dios iba a hacer algo. Yo le puse aquí que esta fe que tenemos se tiene que convertir en algo que esperamos todos los días. Digamos, por ejemplo, meditando, yo me preguntaba, Señor, y cuando llegamos al culto, cuando llegamos al servicio, cuando te cantamos, cuando oímos una prédica o cuando predicamos también, ¿qué expectativa traemos? ¿O será que ya no tenemos esperanza de que vas a hacer algo hoy? Este día va a hacer algo, este día me va a tocar, me va a hacer sentir su presencia, me va a dar su promesa, me va a hablar. Si hemos perdido esta esperanza, nuestra fe está menguando. Y entonces cuando vemos a nuestros hijos ya no esperamos, yo sé que Dios va a hacer algo con ellos. Cuando vemos nuestro matrimonio ya lo damos por perdido y perdimos aquella expectativa de que yo sé que Dios va a hacer algo con mi matrimonio, va a hacer algo con mi esposo, va a hacer algo con mi esposa, va a hacer algo con mis hijos, va a hacer algo con los que están cerca, con los que están lejos. Se da cuenta, es una fe que se transforma en algo que se va practicando de tal manera que se convierte en una esperanza, que tenemos de que Dios va a hacer aquello que ni siquiera vemos, aquello que parece imposible. Esto a mí me parece para la familia algo esencial, que nuestra fe se transforme en esperanza. Porque a veces, hermano, las cosas no parece que no van a ningún lado. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que si creemos, para el que cree, todo le es posible. Entonces, la fe
sale de la fe, sale una rama, se manifiesta la esperanza que nos mantiene seguros de que vienen las promesas. Ok, llego al punto aquí que quería platicar con usted, porque entonces también nuestra fe se va a manifestar, oiga, en restauración familiar. Y es aquí donde quiero quedarme tal vez, y aquí vamos a poder ministrar. Ya llevo 40 minutos, así que vamos a ver, en Hechos capítulo 16, versículo 31. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ver, Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Oiga, ellos respondieron: cree en el Señor. Este es fe, ten fe en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, todos sabemos y comprendemos que a veces uno viene a Cristo, pero eso no quiere decir que ya los suyos ya van a creer. A veces hasta oposición hay. A veces hasta lo llaman a uno de pandereta, aleluya, fanático. Pero yo lo que quiero que se dé cuenta es que esa fe que me salvó, esa misma fe contiene una manifestación, se tiene que transformar. Esa fe que cae en mí, que me sirve para que yo sea salvo, se tiene que desarrollar de tal manera hasta que se convierte en el arca de salvación para los nuestros, para nuestra casa. Se convierte en esa rama que alcanza. Y ahora nuestra misma fe, esa misma fe que nos salvó a nosotros, ahora esa misma fe, cuando los nuestros se salvan, ahí está nuestra fe manifestada. Pero que no se quedó en semilla, sino que se convirtió en rama y ahora le da sombra a otros. Ahora también de sus frutos se botan semillas y ahora otros están también están siendo embarazados de esta misma fe. Fíjese qué tremendo. Porque yo cuando leía esto, yo decía, Señor, que tengamos una fe así, porque que hay una incertidumbre que todos creo que tenemos en Cristo. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero digamos, no podemos asegurar la salvación de los nuestros. O sea, si no es por la fe, no se puede. No hay nada que podamos hacer. Pongámoslos en escuelas cristianas, enseñémosles nosotros. Pero es que si no ponemos completamente nuestra fe en que Dios va a hacer la obra, uno no puede nacer de nuevo porque tiene padres cristianos. Uno no se le garantiza la salvación porque va a la iglesia todos los días, o sea, como hijo, ¿verdad? Así me dijo un pastor a mí, no solo porque has nacido en el garage sos carro, como quien dice, no solo porque estés en la iglesia desde pequeño, quiere decir que sos salvo. Quiere decir que llega un momento donde ya no podemos hacer nada más, que lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra fe de tal manera que esa fe se convierta en vida, en justicia, en victorias, en entendimiento, en nuestro discurso, en nuestra esperanza, y se termine manifestando en que nuestra casa, en salvación para nuestra casa, que se transforme en esa arca que los va a albergar a todos, que se transforme en esa fe heredada, legada para los nuestros. Y entonces me llama la atención porque cuando yo estaba pensando en esto, se me vino aquel pasaje que todos conocemos, hermano, en 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Hablándole Pablo a Timoteo, le dice, porque tengo presente, oiga esto, la fe sincera que hay en ti. Pero esto fue lo que me pegó en mi corazón, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces yo quiero que se dé cuenta que esta semilla que estaba en la abuela, en Loida, en la abuela de Timoteo, se tuvo que desarrollar, se desarrolló de tal manera que también se sembró, que llegó a ser una semilla en la madre, que era Eunice. Y esta madre también desarrolló su fe hasta algún momento que también heredó esta misma fe a Timoteo. Y ahora Timoteo está siendo recordado por Pablo para que la desarrolle, para que por esa fe que tenía ahí, que ahora desarrolle en su ministerio, para que ahora desarrolle en el llamado que Dios le había hecho. Y ahí le dice, ¿verdad? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora, lo que quiero que se dé cuenta es que a veces llegamos a los cultos de restauración familiar. Ahí estamos buscando hacer lo mejor que podemos
para que nuestra casa encuentre la restauración. Enseñamos a nuestros hijos clasecitas, oramos, ayunamos y todo, pero yo le quiero decir una cosa: lo que salva nuestra casa es la fe. Una fe desarrollada, una fe que se va a convertir en la salvación de nuestra casa, pero una fe también que se transforme en una vida para que los nuestros la vean, que se transforme en un estado de justificación, en un estado de victoria, que vean los nuestros, cuando vean los de nuestra casa, nuestras victorias, nuestro estado de justificación, de justicia, nuestras acciones que van respaldadas con lo que creemos, cuando oigan el entendimiento que tenemos por causa de la fe, cuando oigan nuestro discurso, cuando vean nuestra esperanza a pesar de todo, todos los contrarios que puedan haber, entonces esa fe vuelve a sacar otra rama. Y esta rama lo que hace es alcanzar a los nuestros, se convierte en una restauración familiar. Entonces, el que encuentra la restauración familiar, el que logra manifestar, o más bien no de esta manera, al que se le manifiesta la restauración familiar, el que logra entrar en esa restauración familiar que Dios nos promete, en esa salvación familiar que Dios promete, es porque desarrolló su fe. Y su fe, entonces, esa misma fe que lo salvó a él, la logró legar, la logró heredar a la próxima generación. Y usted sabe cómo se heredan las semillas. Las semillas salen en fruto y del fruto hay semilla otra vez. Entonces, lo que me llama la atención es que esta fe que Dios nos ha regalado en forma de semilla pequeña, como un grano de mostaza, tiene la capacidad de convertirse en la salvación para tu casa. Tiene la capacidad de convertirse en el arca de salvación para tu casa. Tiene la capacidad para convertirse en una vida que sea agradable a Dios, en un estado que nos mantenga en reposo, en paz, sabiéndonos justificados por la sangre de Cristo. Es una fe que se debe desarrollar en nosotros como victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre lo que no nos deja avanzar. Una fe que nos dé un entendimiento que vaya más, un entendimiento que sea espiritual. Un entendimiento que no sea basado en razonamientos humanos, sino que un entendimiento de las cosas espirituales que no se entienden con esta mente. Una fe que se transforme en nuestro discurso, en lo que hablamos, en nuestro tema de conversación, en lugar de andar murmurando, en lugar de andar quejándonos de las cosas, que nuestro tema de conversación sea esa fe desarrollada. Que esa fe se desarrolle en una expectativa, en una esperanza, y que Dios va a hacer cosas grandes, que nos mantenga y nos dé la paciencia cuando no veamos, que haya expectativa. Yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios lo va a traer, yo sé que Dios me va a cambiar, yo sé que Dios va a cambiar a mi marido, yo sé que Dios va a cambiar a mi esposa, yo sé que Dios va a restaurar mi casa. Y entonces termina esta fe transformándose también en la restauración familiar, en la salvación para los tuyos. Y entonces cuando se manifiesta, la semilla queda con los tuyos y entonces ahora ellos tienen que desarrollar lo mismo: vida, justicia, victoria, entendimiento, discurso, esperanza, y vamos avanzando. Mire qué tremendo esto, porque entonces es como una enseñanza. Hoy es una enseñanza, son herramientas, porque ya la semilla la tenemos. La fe en Cristo ya nos la dieron, es un don de Dios, dice la Biblia que es un regalo que Dios nos da. Pero ahora trabajémosla, desarrollémosla, no la vamos a dejar enterrada. Que el único que sepa que tenemos fe somos nosotros y nadie más lo ve. Y ¿sabe qué? Que a veces la fe no hay que andarla diciendo, yo tengo fe, es que yo tengo fe. No, la fe se ve. La fe tiene manifestaciones, la fe se manifiesta como la vida, como la manera de conducirnos, se manifiesta como nuestro estado espiritual de justificación, se va a manifestar en las victorias que desarrolles, en el entendimiento que desarrolles, en el discurso que salga de tu boca, en la esperanza que tengas. En tu casa se va a ver tu fe. La fe que tengas se va a manifestar en tu casa para bien, para restauración, para funcionar como un arca de salvación para los tuyos. Y bueno, y tal vez para terminar, yo no sé si me ayuda el hermano del piano para que podamos ministrar. Yo quiero dejar esto hasta aquí, solo terminando ahí usted va a ver en el esquema, terminando en Hebreos 11:5, dice: por la fe, por la fe Enoc fue trasladado. Vamos a ver, aquí lo voy a leer, porque me la ando tirando que ya me lo memoricé. Fíjese, por la fe fue trasladado Enoc al cielo para que no hubiera muerte. Entonces, esta fe también,
El punto es que la fe nos la dan como una semilla para salvación. Pero cuando esta semilla se desarrolla y llega a ser un árbol, llega una de sus manifestaciones, es que podemos trasladarnos, nos cambia de posición. Y de cualquier manera que lo podamos ver, digamos, por ejemplo, dice la Biblia que ahora entremos confiadamente al lugar santísimo. Entonces, yo estoy aquí ahorita, pero yo quiero entrar al lugar santísimo, quiero cambiar de esfera, quiero entrar a otra ubicación espiritual. Necesito fe. Una fe desarrollada que me lleve a entrar a lugares espirituales, a obtener bienes espirituales y traerlos a esta esfera. Y también, obviamente, una fe que nos va a llevar hasta el arrebatamiento del Señor, hasta el traslado de la iglesia, hasta cambiar permanentemente la ubicación de nuestro cuerpo y estar con Él para siempre. Yo quiero terminar hoy, con ministrando eso, para que entendamos que, administra ahí el pianito, para que entendamos que esta fe que Dios nos dio, que nada que no se vea al principio, que no te preocupes si está en forma de semilla aún, pero hay que trabajarla, hay que aumentarla, para que de repente empiece a surgir la vida. Empieza a surgir el estado de justicia, que empiecen a surgir las victorias, empiecen a surgir el entendimiento, el discurso, la esperanza, que empiece a repercutir en la marca de los nuestros, que empiecen a ver ellos nuestra fe, pero no porque decimos, sino porque se nota. Empieza nuestra fe a funcionar como un lazo de salvación, como un arca de salvación para los nuestros. Empieza a funcionar nuestra fe como algo, como una puerta dimensional que nos permite accesar otros lugares, otras posiciones espirituales. Yo quiero dejarte bendecido con esto. Para que bendigamos nuestra casa, tenemos que desarrollar nuestra fe. Que esa fe que Dios nos dio como semilla se extienda de tal manera, crezca de tal manera que sea un árbol frondoso, lleno de ramas, que sea manifestado en todas las áreas de nuestra vida, y que cuando los nuestros lo vean, pueda ser uno de esos frutos de nuestra fe, que cuando vean ellos también queden embarazados de la semilla de la fe, así como Timoteo, que venía de generación en generación siendo impregnado con esa fe, teniendo esa semilla de fe, que ahora el apóstol Pablo arengaba a Timoteo para que la terminara de desarrollar, para que la llevara a su punto máximo, desarrollando el apostolado que Dios le tenía preparado. Si hoy te falta esperanza, si hoy tal vez estabas dudando de tu fe, tal vez estabas en derrota, tal vez no has puesto un buen ejemplo como hubieras querido en tu casa, tal vez te falta un poco de entendimiento, tal vez no has visto la restauración en casa, tal vez te cuesta accesar a esa ubicación espiritual, a esas esferas espirituales. Hoy la palabra de Dios es para ti, para que tú desarrolles esta fe, para que así como tu fe que el Señor te regala, como un grano de mostaza, pueda crecer. Y que tu fe ahora se vea en vida, que se vea en un estado de justicia, de reposo, que se vea en tus victorias para ti, para los tuyos, que se vea en un entendimiento que puedas trasladar a los tuyos. Cuando te pregunten, y papá, venimos de los monos, que te el entendimiento por una fe sincera, que nazca un entendimiento con unción para marcar a los tuyos con una explicación divina, que solamente se tiene por medio de la fe, entendiendo las cosas por medio de la fe, para que tengamos un discurso que engalane, que adorne lo que creemos, que tengamos una esperanza que admire a todos, que nuestros hijos digan, wow, mi papá, mi mamá tienen una esperanza, una fe en Dios, que se les nota. Que nuestra fe se transforme en aquello que embarace a los nuestros, que les abra una puerta para que ellos también crean en aquel que nosotros hemos creído. Por eso la Biblia dice, el que crea en Dios será salvo él y su casa. Es una fe que te salva a ti primero, pero que termina salvando a los tuyos también, que termina restaurando esos estragos familiares, esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Una fe que nos traslada de posición, que nos lleva a lugares de comunión, a lugares donde podemos obtener cosas que aquí no se pueden obtener.
cosas sobrenaturales que son para nosotros, las mieles del siglo venidero. Bueno, hagamos una oración y pongamos delante de Dios nuestra fe. Si te falta desarrollarla, desarróllala. Si vas bien, sigue adelante. Si de repente te estás viendo, no estás viendo las cosas como quisieras en casa, persevera, cree en el Señor. Porque para el que cree, todo es posible, todo es posible. Así dice el pasaje, si creyeras, verás la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú selles y que ministres en nosotros, Señor, tu fe, que aumentes nuestra fe, que pueda convertirse esta semilla que nos has dado, se pueda convertir en un árbol frondoso, donde se puedan refugiar, donde puedan ver los nuestros y quedar también sellados, Señor. Tú has prometido que esta fe que nos salvó a nosotros también salvaría a los nuestros. Yo te pido que se extienda esa fe, que crezca de tal manera para que los nuestros sean guardados, protegidos también, Señor, en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de ataque tan grande para ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que selles en el corazón de tu pueblo, Señor, esta palabra, que tú, Señor, despiertes en nosotros una fe sincera, una fe que aumente, que vaya de aumento en aumento, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo con tu bendición, por cuanto me han dado el privilegio, Señor. Yo te pido y declaro una palabra de bendición, un espíritu de fe sobre todos nosotros, para que podamos palpar la promesa, para que podamos palpar esa vida, Señor, ese estado, esas promesas que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, hoy te rogamos por fe, te rogamos para que la aumentes, para que la desarrolles, hasta que podamos ver no solo nosotros, sino que podemos ver a los nuestros disfrutando esas cosas, esa herencia, ese legado tan hermoso que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, te lo pido, bendito Dios, y te damos a ti la gloria y la honra para siempre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice su semana. Señor, abre puertas de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y guárdanos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Hermanos, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Bendecimos desde aquí, desde Moreno Valley, bendecimos allá a Ebenecer, Los Ángeles, y le pedimos a Dios poder haber sido de bendición para su vida. Hasta la próxima.